Buenos días a todos. Hay una historia muy importante que quiero abordar hoy sobre el Partido Comunista Chino lanzando una guerra cognitiva contra los Estados Unidos, y el Pentágono ya está advirtiendo sobre esto. Vamos directo al tema. Un nuevo informe del Pentágono dice que el régimen chino está planeando lanzar una guerra cognitiva contra los Estados Unidos. El Departamento de Defensa publicó su informe del 2024 al Congreso sobre los desarrollos militares y de seguridad del PSC, y señala por primera vez que el PSC está planeando una operación sofisticada de guerra informativa contra los Estados Unidos. Esta operación supuestamente incluirá el uso de contenido de inteligencia artificial falsificado, conocido como deepfake, y otras formas de guerra psicológica. Ahora déjenme mostrarles esto. Este es el experto en China, Bill Gertz, explicando la importancia de esto en el Washington Times. Él dijo lo siguiente: dijo que el Ejército Popular de Liberación de China, el brazo militar del PSC, ha agregado cientos de nuevos misiles y 100 ojivas nucleares más como parte de una acumulación militar diseñada para una guerra con los Estados Unidos, según el informe del Pentágono publicado el miércoles. Esto es importante porque representa la mayor acumulación militar que hemos visto del PSC en la historia reciente. Es un desarrollo significativo que sugiere que buscan un conflicto armado. Gertz señala que, por primera vez, el análisis del poder militar chino revela extensos preparativos del EPL para operaciones sofisticadas de guerra informativa contra los Estados Unidos. Esto incluye el uso de publicaciones falsificadas con deepfake y guerra psicológica habilitada por ciberataques. Según analistas del Pentágono, el objetivo es influir en las decisiones de los líderes militares de los Estados Unidos, desmoralizar a las tropas y sembrar divisiones en la sociedad estadounidense. Esto significa que no solo está dirigido al ejército estadounidense, sino también a elementos dentro de la sociedad estadounidense, convirtiéndose en un ataque interno. Además, el informe señala que el EPL llama a estas actividades de guerra informativa operaciones en el dominio cognitivo. Esto lo analizaremos más adelante. El informe también describe una capacidad asimétrica para disuadir la entrada de los Estados Unidos o de terceros en un conflicto futuro, o para usarse como una capacidad ofensiva destinada a moldear percepciones o polarizar una sociedad. Estas operaciones tienen como objetivo al gobierno y al ejército de los Estados Unidos, así como a organizaciones mediáticas, empresas, instituciones académicas y culturales y comunidades políticas. Es decir, atacan tanto al ejército y gobierno de los Estados Unidos como a la sociedad civil, incluyendo medios de comunicación, organizaciones culturales, negocios, académicos y más. Esto tiene implicaciones tanto políticas como militares, pero también se extiende a las relaciones civiles y otras áreas. Finalmente, el informe señala que el EPL ha creado una subunidad militar llamada Fuerza de Apoyo a la Información, que lleva a cabo lo que llama 3 tipos de guerra: la guerra de opinión pública, la guerra psicológica y la guerra legal, como hemos hablado recientemente. El informe señala que el EPL necesita herramientas de guerra cognitiva para contrarrestar el uso estadounidense de narrativas digitales que buscan socavar el sistema comunista chino. Según el informe, el ejército chino considera la guerra cognitiva como la próxima evolución de la guerra informativa, utilizando tecnología moderna de Internet y plataformas de comunicación para cambiar el comportamiento y las decisiones del enemigo a través de inteligencia artificial, macrodatos, ciencias cerebrales y neurociencia. El informe menciona que los planes incluyen el uso de deepfakes, como medios sintéticos que imitan las voces de líderes políticos o militares extranjeros para confundir a los adversarios e influir en sus decisiones. Aunque esto podría no ser tan efectivo dentro de los Estados Unidos, en otros países podría tener un impacto significativo de acuerdo con sus objetivos. Esto es realmente importante. Probablemente implicaría que el Partido Comunista Chino manipule plataformas abiertas, redes sociales e incluso medios de comunicación fuera de China. Podrían alimentar noticias falsas a medios de comunicación, algo que ya hemos discutido en el programa como una estrategia que han mencionado implementar. También podrían crear personas falsas en línea. Podrían utilizar información y noticias, por ejemplo, con youtubers y otros influenciadores digitales, lo cual es algo que también ha salido a la luz en documentos filtrados indicando los planes del PSC. Curiosamente, esto podría incluir tecnologías como deepfakes, sugiriendo que podrían crear influenciadores falsos y personalidades ficticias.
En los medios chinos, especialmente en China, ya han comenzado a hacer esto incluso con presentadores de noticias. Algunos de sus locutores ya son únicamente inteligencia artificial, son deepfakes, porque de nuevo, el PSC busca controlar todo. Es peligroso para ellos crear un presentador de noticias con la capacidad de pensar de forma independiente. Ahora, aquí hay más información sobre el nuevo plan militar del PSC del informe oficial del Pentágono. Este es el informe anual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos al Congreso sobre los desarrollos militares y de seguridad del Partido Comunista Chino. Bajo la sección sobre operaciones de influencia, el informe dice que el EPL, nuevamente el Ejército Popular de Liberación, el brazo militar oficial, como el ala armada del Partido Comunista Chino, considera que el control del espectro informativo en el espacio de batalla moderno es un habilitador crítico para dominar la información desde las primeras etapas de un conflicto. Desde principios de los años 2000, como parte de las operaciones de influencia general de la RPC, el EPL comenzó a desarrollar el concepto de las tres guerras. Este concepto aboga por el uso coordinado de la guerra de opinión pública, la guerra psicológica y la guerra legal. También ha sido traducido anteriormente, como hemos mencionado en el programa, como guerra mediática, guerra psicológica y guerra legal, lo cual analizaremos en breve. El informe señala que el EPL probablemente busca combinar actividades de influencia digital con el concepto de las tres guerras para desmoralizar a los adversarios e influir en audiencias nacionales y extranjeras, creando un entorno favorable para la RPC, es decir, el Partido Comunista Chino, la República Popular China. Dice: desde al menos mediados de los años 2010, el EPL ha estado incorporando el concepto de guerra cognitiva, o CDO, operaciones del dominio cognitivo, en sus marcos para realizar operaciones de influencia. Esto incluye intentar influir en líderes extranjeros, medios de comunicación, académicos y cualquier persona con influencia en una sociedad. Hablan de esto como captura de liderazgo. Van a países y tratan de capturar las mentes y las voces de todas las personas influyentes para que sirvan a los intereses del PSC. Así es como funciona. Lo que significa que sus profesores universitarios o grandes empresas tecnológicas podrían estar actuando en los intereses del Partido Comunista Chino mientras aparentan ser negocios estadounidenses, profesores basados en Estados Unidos o incluso medios de comunicación. El informe señala que, aunque el concepto de guerra cognitiva parece ser específico del EPL, las operaciones de influencia generales de la RPC reflejan un enfoque gubernamental integral para moldear el entorno informativo. Desde la perspectiva de la RPC, todas las naciones, especialmente los Estados Unidos, que usan narrativas digitales para socavar el sistema autoritario del PSC y emplean operaciones de influencia ofensiva, son vistas como amenazas. El PSC considera a los medios de comunicación y a los críticos del partido como agentes. Ven a cualquier persona que ataque o critique al Partido Comunista Chino, que hable mal de ellos, como si fuera un soldado en un campo de batalla de información. Y el PSC apunta a atacar a estas personas, como yo, por ejemplo, porque nos ven como soldados en la guerra informativa. Cualquier persona que exponga al PSC, que hable de sus abusos a los derechos humanos o de lo que están haciendo para subvertir a las sociedades extranjeras, está en este campo de batalla informativo, según ellos. Ahora el informe también menciona que, por lo tanto, la República Popular China considera sus operaciones de influencia para contrarrestar esta percibida subversión como defensivas, con el fin de proteger al partido, es decir, el Partido Comunista Chino y al ejército. Además, señala que otro objetivo principal de las operaciones de influencia de la RPC es mantener la estabilidad interna y proteger el régimen del PSC. Cuando hablamos del Partido Comunista Chino, estabilidad interna significa evitar que la gente se rebele contra el partido en China. Y cuando mencionan proteger el régimen del PSC, se refieren a asegurarse de que el pueblo chino no intente derrocar al PSC. En este contexto, consideran que el apoyo público y la información pública son las principales amenazas contra el propio PSC. Por lo tanto, cualquiera que difunda información que exponga al Partido Comunista Chino, critique al PSC o detalle lo que está haciendo, es considerado como un enemigo y un combatiente enemigo en el campo de batalla de la guerra de información. Eso es lo que están diciendo.
Ahora, el informe del Pentágono agrega que, a nivel interno, el PSC utiliza actividades de influencia para proteger su imagen ante el público y obtener apoyo popular para el ejército, a nivel internacional, incluyendo en Estados Unidos. Señala que Beijing busca crear un entorno informativo favorable a la RPC y a sus objetivos estratégicos de política exterior. Esto significa nuevamente que necesita atacar a cualquier persona que critique al PSC. El informe menciona que las operaciones de influencia de la RPC tienen como objetivo a las organizaciones mediáticas, es decir, medios de comunicación, empresas, instituciones académicas y culturales, y comunidades políticas de Estados Unidos, otros países y organizaciones internacionales para lograr resultados favorables a sus objetivos estratégicos y militares. Esto implica que, aunque esta es una rama militar del PSC llevando a cabo operaciones militares, sus objetivos son organizaciones de la sociedad civil. Están atacando con su aparato militar a medios de comunicación estadounidenses, ya sea alimentándolos con información falsa o atacándolos directamente. Esto también incluye atacar a académicos, ya sea exponiéndolos y tratando de destruir su reputación, o tal vez dándoles dinero, sobornándolos, coaccionándolos y poniéndolos al servicio del PSC. Incluso llegan a organizaciones culturales apoyando a las que son favorables al PSC o intentando derribar a las que son críticas de este. Esto es interesante. En un reportaje reciente expuse mucho de esto, incluyendo cómo funciona el programa de las tres guerras del PSC y cómo se vincula con las operaciones de espionaje del régimen. Si aún no han visto ese reportaje, les recomiendo verlo. En The Epoch Times, básicamente, recibimos documentos y testigos que se presentaron para revelar que el Partido Comunista Chino estaba planeando lanzar operaciones contra Shen Yun Performing Arts, The Epoch Times y NTD Television. Las órdenes para esto vinieron directamente de Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino. Según lo que nos dijeron estos informantes, Xi Jinping cree que esto debe hacerse porque hemos expuesto al Partido Comunista Chino. Xi Jinping teme que, cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, Trump pueda tomar medidas que destruyan al régimen comunista. Por esto el Partido Comunista Chino quiere silenciar o destruir a cualquier persona influyente, incluso aquí mismo en los Estados Unidos, que exponga al régimen comunista chino y sus abusos contra los derechos humanos. Xi Jinping ha dado órdenes de lanzar una operación integral de todo el gobierno del PSC para atacar a Shen Yun, The Epoch Times y NTD fuera de China. Y nuevamente, esto coincide con lo que dice el Pentágono. El plan del PSC es básicamente este. Sus agentes están fabricando narrativas falsas. Planean usar estas narrativas para alimentar a medios de comunicación y a influenciadores en línea con base en Estados Unidos. Nuevamente, el PSC crea esta información con la participación de su aparato militar y organizaciones de espionaje. Luego llevan esta información, ya sea robada o fabricada, a los medios en Estados Unidos, donde estos la difunden junto con los influenciadores en línea. Si estas organizaciones publican las narrativas falsas del PSC, el plan es que otros agentes usen esos informes como base para presentar ataques legales en nuestra contra. Como señalé en el reportaje investigativo, esto está relacionado con un programa militar del PSC de larga data llamado Las Tres Guerras, mencionado también en el nuevo informe del Pentágono. Este programa se traduce como guerra psicológica, guerra mediática y guerra legal. Básicamente esto significa lo siguiente: la guerra psicológica se refiere a cómo se presentan las narrativas, es cómo se interpreta y se da forma a la información. La guerra mediática busca controlar los canales de información. La guerra legal, también conocida como lawfare, usa estas narrativas para fabricar demandas y otros ataques legales, manipulando los sistemas legales internacionales. Ahora estamos monitoreando estas actividades. De hecho, hemos visto ataques recientes contra Shen Yun provenientes del New York Times que parecen alinearse con la campaña del PSC, al menos según la naturaleza de estos ataques y lo que están haciendo. Resulta que una de las personas mencionadas en los documentos filtrados que recibimos del Partido Comunista Chino, gracias a informantes, se atribuyó el mérito de haber presentado al New York Times a las fuentes que utilizaron para atacar a Shen Yun. Además, el New York Times no reveló que algunas de sus fuentes solían tener vínculos con el PSC, lo que genera preocupaciones. ¿Estas personas también están recibiendo información desde dentro de China? No lo sabemos con certeza en este momento. Sin embargo, esto no debería sorprendernos.
El New York Times tiene una larga historia de apoyo a regímenes totalitarios, desde el Partido Comunista Chino en la actualidad hasta la Unión Soviética durante la Guerra Fría. De hecho, fueron algunos de los mayores defensores de Joseph Stalin y antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso de los nazis. De la misma forma en que el New York Times actualmente ayuda al Partido Comunista Chino a encubrir y difundir su persecución contra religiones como Falun Gong, hicieron exactamente lo mismo ayudando a los nazis a ocultar el Holocausto. Este tema ha sido muy discutido últimamente. De hecho, respecto a la postura del New York Times aparentemente en contra de Israel después de los ataques del 7 de octubre, Mark Levin, presentador de Life, Liberty and Levin en Fox News, detalló algunos de estos temas en noviembre del año pasado. Escuchen esto. Cuando hay un caso obvio de bien contra mal, vida contra muerte, personas intentando exterminar a otras personas, en momentos como este, realmente puedes ver quiénes son los culpables y quiénes son los depravados. Cuando se trata de los fundamentos de la vida frente a la muerte, del exterminio de seres humanos por parte de un régimen, el New York Times tomó partido, entre comillas, por el régimen según cómo reportó o no reportó la información, y está haciendo exactamente lo mismo hoy, a pesar de su falsa disculpa en el 2001. El New York Times está lleno de antisemitas que odian a Israel, al igual que está lleno de reporteros y escritores de opinión que odian a Estados Unidos. Tienes que preguntarte si eres reportero del New York Times o tienes alguna conexión con este medio, ¿no sientes vergüenza? Con la sangre que este periódico tiene en sus manos, y no puedo entrar en detalles ahora, pero también en 1932, Walter Duranty fue su corresponsal en Moscú. Fue el portavoz de Stalin durante 12 años. Ellos lo sabían, y en 1932, Stalin masacró a millones de ucranianos. Algo sobre los rusos masacrando a ucranianos, ¿no? Pero lo hicieron entonces también, y el New York Times lo mantuvo. Para el New York Times, esto no es nada nuevo, pero diría que esto no es solo un desacuerdo superficial o un debate político regular. Diría que el New York Times apoyó a los nazis, apoyó a Stalin, y hoy apoya al Partido Comunista Chino, PCC, en muchos aspectos, incluyendo los abusos a los derechos humanos que estos regímenes han llevado a cabo. Esto se debe a que el New York Times parece apoyar a estos regímenes en un nivel fundamental e ideológico, es decir, al comunismo. Cuando lo analizamos, el New York Times ha apoyado abiertamente el comunismo, la base de todos estos regímenes totalitarios. Y sí, incluso Adolf Hitler era socialista, era el Partido Nacional Socialista. Miren, en el 2017, después de que The Epoch Times comenzara a publicar una serie para exponer la historia sangrienta del comunismo, volvimos a realizar una gran serie exponiendo todo lo que los partidos comunistas han hecho en diferentes partes del mundo: genocidios, abusos a los derechos humanos, persecuciones religiosas, políticas y programas políticos que llevaron a cosas como hambrunas masivas. Expusimos todo esto. Cuando comenzamos a publicar esa serie, el New York Times hizo exactamente lo contrario. En lugar de exponer los genocidios, abusos y horrores que el mundo ha presenciado bajo el comunismo, una ideología que ha matado entre 100 millones y 150 millones de personas, dependiendo de las estimaciones, el New York Times publicó lo que llamaron la serie Red Century, y en lugar de denunciar el comunismo, lo defendieron y lo promovieron. Mientras publicábamos historias exponiendo los gulags, las hambrunas y los abusos religiosos, en nuestra serie llamada The Dead End of Communism, donde mostramos cómo el comunismo llevó a cabo sus atrocidades y lo que todavía busca hacer hoy en día, el New York Times hizo lo opuesto. Publicaron una serie con titulares que podrían haber sido tomados directamente de las clases de propaganda del PSC. Déjenme mostrarles uno. Este es del New York Times, cito: como Mao, refiriéndose a Mao Zedong, moldeó el comunismo para crear una nueva China. Cualquier persona de China reconocería ese eslogan porque, en las escuelas bajo el régimen del Partido Comunista Chino, los niños deben asistir a lo que llaman clases de eslóganes y repetir propaganda del PSC. Uno de los eslóganes que tienen es: no habría una nueva China sin el Partido Comunista Chino. Básicamente, el New York Times dijo exactamente eso en este artículo, argumentando completamente en línea con la propaganda del PSC.
En esta serie, el New York Times defendió movimientos brutales de regímenes comunistas. Elogiaron las revoluciones violentas e incluso hablaron de lo triste que era que algunas no funcionaran. Esto es el New York Times. También promovieron a los dictadores y tiranos de esos regímenes. Y el New York Times sigue haciendo esto. Está en series oficiales como esta. Pero no es solo eso. También aparece en sus artículos y en las editoriales que publican en sus páginas de opinión. Por ejemplo, algo como esto de 2018. Feliz cumpleaños, Karl Marx. Tenías razón. Eso es del New York Times. Esa pieza de opinión dice, cito, estamos destinados a seguir citándolo, refiriéndose a Karl Marx, y a probar sus ideas hasta que el tipo de sociedad que él luchó por lograr y que un número creciente de nosotros ahora deseamos sea finalmente una realidad. El New York Times escribió eso, o al menos permitió que se imprimiera. ¿Qué tipo de periódico publica estas cosas? Karl Marx será recordado como quien inspiró los regímenes más asesinos que el mundo ha conocido, y lo elogian. Tal vez por eso nos odian tanto, o tal vez porque el New York Times todavía está ayudando a los regímenes comunistas de esta manera, incluyendo al Partido Comunista Chino ahora mismo, mientras hablamos. También han ayudado al PSC a encubrir su persecución y la extracción forzada de órganos a personas que practican la religión de Falun Gong. Esto lo dijimos en The Epoch Times en agosto. En momentos críticos durante los últimos 25 años, el New York Times ha favorecido los intereses de una facción de poder dentro del Partido Comunista Chino, responsable de atrocidades contra los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong. Además de implicarse éticamente, el periódico también ha distorsionado su cobertura de China y engañado a sus lectores, según revela un análisis de sus reportajes sobre China y entrevistas con al menos media docena de expertos en política del PSC y geopolítica. Algunos expertos afirman que, debido a la influencia desproporcionada del periódico en la formulación de políticas, su cobertura sesgada probablemente ha llevado a pérdidas de vidas y recursos que son difíciles de cuantificar. El New York Times se ha posicionado durante décadas como un periódico global, insistiendo en la necesidad de tener acceso a China, según ex empleados. Esto significaba convencer al Partido Comunista Chino de que su presencia beneficiaría al régimen. Más allá de esto, cuando se llevó a cabo el Tribunal de China en el Reino Unido, donde se juzgó la cuestión de la extracción forzada de órganos, participaron expertos y testigos que testificaron. Nuevamente, en el Reino Unido, se realizó un juicio sobre el Partido Comunista Chino por llevar a cabo extracción forzada de órganos. No solo determinaron que el PSC está asesinando personas para extraer sus órganos, la mayoría de ellos practicantes de Falun Dafa, una religión china basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia, sino que también se reveló en el Tribunal de China que un testigo, ex reportero del New York Times, declaró que el periódico se negó a publicar historias sobre este tema cuando tenía información que demostraba que era real. Se negaron a exponer esto. ¿Y por qué? En mi opinión personal, probablemente esta sea también la razón por la que el New York Times está atacando a Shenyun Performing Arts en este momento. Shenyun muestra la cultura tradicional de China que el Partido Comunista Chino ha destruido, o al menos intentado destruir. Además, Shenyun expone la persecución del PSC contra las religiones, persecuciones que el New York Times ha ayudado activamente al PSC a encubrir. El Partido Comunista Chino también considera a Shenyun y a The Epoch Times como algunos de sus principales enemigos. Quizás por eso nos atacan. Si se pregunta por qué el New York Times hace esto, por qué engañan, por qué omiten hechos clave, por qué eliminan historias y no permiten que se muestren al público abusos como estos en China, presentando la información de manera favorable a regímenes comunistas brutales como el PSC, probablemente sea porque comparten el mismo sesgo. De hecho, parecen apoyar las mismas ideologías comunistas, incluso han publicado series completas promoviéndolas abiertamente. Una vez más, promovieron todo esto. Esto no es algo reciente. Es un problema histórico del New York Times que se extiende a muchas de sus otras agendas, desde encubrir el Holocausto hasta mentir sobre la Unión Soviética para pintarla en una luz positiva. Esto, nuevamente, dañó los esfuerzos de los Estados Unidos durante la Guerra Fría al intentar combatir los levantamientos comunistas en todo el mundo. Incluso llega a la promoción de las diversas formas de marxismo cultural que vemos hoy. De hecho,
si observa el marxismo cultural y las cosas degeneradas que intenta imponer, encontrará al New York Times promoviendo prácticamente todas ellas. Están tratando de empujarlas en nuestra sociedad. ¿Y por qué? Esto incluye que el New York Times ataque a cualquiera que hable en contra de estas tendencias, publicando artículos de odio y piezas de desprestigio dirigidas a influenciadores que intentan exponer estas realidades. ¿Por qué hacen eso? Incluso ahora, el New York Times parece alinearse con grupos terroristas y sus ataques contra Israel, algo que Mark Levin y otros han criticado duramente. Actualmente, el New York Times también está publicando ataques continuos que están completamente en línea con el programa de guerra cognitiva del PSC, al menos en cuanto a objetivos, atacando a las mismas organizaciones que el PSC tiene como blanco. Esto actúa completamente en los intereses del Partido Comunista Chino, ya sea conscientemente o no. Y nuevamente todo esto está siendo completamente expuesto en este momento. Hemos recibido documentos filtrados, tenemos informantes que han dado un paso adelante para detallar lo que está ocurriendo, y diría que, para el New York Times, esto es un patrón. Esto es algo que han estado haciendo durante décadas. Es algo que han estado haciendo desde al menos la Segunda Guerra Mundial. Parece ser algo arraigado en la esencia de este medio de comunicación, su apoyo a regímenes comunistas y totalitarios. Y para el PSC, estas operaciones, como el plan de guerra cognitiva que están implementando, muestran que el régimen comunista ha dado órdenes explícitas de llevar a cabo una guerra cognitiva contra Estados Unidos. Esto incluye atacar a organizaciones civiles en este país, medios de comunicación, influenciadores y a cualquier persona crítica del PSC. Sin embargo, esta agenda ya está siendo expuesta. Nuevamente, hemos recibido documentos filtrados sobre estos planes. Ya hemos tenido múltiples informantes que han dado un paso al frente, y los gobiernos ya están actuando, incluso arrestando a algunos de los agentes que han sido identificados como involucrados. A través de esto, los agentes del Partido Comunista Chino y sus activos controlados están saliendo a la luz, y a medida que esto ocurre, sus redes de subversión y operaciones de influencia también están siendo expuestas. Una vez más, continuaremos revelando estos hechos a medida que avance el tiempo. Muy bien, amigos, dicho esto, vamos a tomar un breve descanso. Regresamos con la sección de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas o comentarios, déjenlos en el chat. Volvemos en menos de 60 segundos. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. Ahora, amigos, dicho esto, denle like al video, cuídense, manténganse informados y manténganse libres. Gracias.